El Camino Podcast. Seguimos al que es el camino, la verdad y la vida. Por Jorge Mario Quintero. Que para mí la Virgen María ha sido un pilar súper importante en mi camino de fe, porque realmente yo conocí a Dios a través de la Virgen María. Incluso fue haciendo un santo rosario que Dios tocó las puertas de mi corazón y me llamó a conocerlo, me llamó a seguirle y a servirle. Luisita, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Bienvenida. Hola Jorgillo, buenas noches, qué alegría estar por acá. Y sí, qué bendición, imagínate pues que hoy ya eligieron el nuevo Papa, bendito sea. Y hoy también es el día de Nuestra Señora de Luján. Mira, un día hoy que vamos a hablar también de la Virgen María, que es patrona de Argentina. Pues mira qué días tan especiales. Luisita, ¿cómo has estado? Dios te bendiga mucho. Hablemos un poquito de la elección del Papa. ¿Viste algo? ¿Pudiste de pronto? Sí, claro, no, pues qué emoción, yo estaba ahí también pendiente, porque ya la fumata blanca, entonces ya uno está pendiente, ay, ¿quién será? ¿Quién será? ¿Cómo será el nuevo Papa? Incluso escuché una frase nomás de bonita que, bueno, el comentarista pues que estaba hablando, la persona que estaba compartiendo, que claro, pues todo el mundo a la expectativa, y que como decía, ¿cómo es? Catalina de Siena, que decía que el Papa es como el dulce Cristo en la tierra. Muy bonita como esa frase, qué bonita. Entonces, pues claro, todo el mundo está a la expectativa, claro, de saber quién es, cómo es, qué va a decir. Sí, hay que orar mucho por él, bendito sea el Señor. Y bueno, mira, también con raíces latinas, pues sí, de América, bueno, bendito sea el Señor. Y no, El Señor. pues yo no sé, como todo tan conmovedor, tan bonito, también su ojo se veía como un asomo de lágrimas, como que estaba conteniéndose. Y eso también manifiesta la sensibilidad. Yo creo que nosotros como seres humanos valoramos mucho la persona sensible, nos ateniza ese que tiene su corazón duro. Se veía esa sensibilidad en él y las expresiones pues que tuvo me fascinaron. Ahorita estaba comentando, habló mucho de la paz. Me impactó mucho esa frase, una paz desarmada y desarmante. No solo una paz pues como sin alma, sino que ayude a desarmar los corazones. Veía pues que la Nedita habló mucho de construir puentes, era también un lenguaje muy fuerte del Papa Francisco. Y por supuesto también María, la oración a la Virgencita María la hicimos con él, que eso también es una gracia, es un regocijo. Me impacta mucho, Luisita, todos como nos alegramos, o sea, cómo se conmueven hasta las lágrimas, a mí se me salían las lágrimas Sí, escuchando, y era el sentir de la mayoría de la gente, ¿cierto? No es que la... sí, y todas esas personas pues como ahí a la expectativa y como con esa emoción, claro, le transmiten a uno y de todas maneras es como, pues sí, es que es un momento muy impactante y emocionante porque es que es el sucesor de Pedro en la tierra, es como dice esta frase tan linda, es el dulce Cristo en la tierra. Entonces imagínense, pues todo el mundo está a la expectativa y sí, también me llamó mucho la atención que en sus primeras palabras habló mucho de la paz, todo lo que habló fue con relación a la paz. Bueno, la verdad se ve que es como un sacerdote, así como tú decías, porque yo también lo vi como ahí conteniéndose como las lagrimitas, estaba como emocionado también, claro, de ver toda esa gente ahí emocionado con él. Entonces, sí, eso muestra como esa, pues sí, como ese corazón que realmente es un corazón, pues como sensible y amoroso. Bueno, que el Señor lo ilumine bastante. Y también ese detalle, pues humilde, me parece a mí sencillo dar a su gente allá en Perú, superar el Ah, protocolo y abrirse humilde y sencillamente para referirse a un sitio pues que ha sido muy importante para él. Que también me parece muy lindo que exalte el pueblo ecuatoriano, peruano, perdón, y el pueblo latinoamericano. Somos pueblos muy sufridos por un sentido o por otro, y qué bueno que sea pues el mundo y sobre el corazón de Dios. Bueno, ya iremos, Luisa, conversando un poco más sobre el Papa. Tema pues que te he propuesto, que hemos decidido hacer, es este mes de mayo, que
es dedicado a María, dedicado a las madres. Este domingo, acá en Colombia, en México, en otros países, se celebra el Día de la Madre, María, que es la madre. Qué alegría, pues, Luisita, tú eres madre, por supuesto. Qué alegría que podamos compartir un poco esa experiencia que hemos tenido con María, esa experiencia mariológica, digamos, esa experiencia natural con la madre, o que a veces no es tan fácil, a veces nos cuesta un poquito acercarnos a María. No sé, Luisita, si quieres empezar contándonos cómo ha sido tu relación con María, algún detalle así para ir en plan. Pues mira, Jorgillo, la verdad me encantó esta invitación porque para mí la Virgen María ha sido un pilar súper importante en mi camino de fe, porque realmente yo conocí a Dios a través de la Virgen María. Incluso fue haciendo un santo rosario que Dios tocó las puertas de mi corazón y me llamó a conocerlo, me llamó a seguirle, a servirle. Entonces, para mí María es esa intercesora maravillosa, es esa madre amorosa que me llevó a los pies de Cristo, que que me dio a conocer a Dios. Entonces yo siempre vivo, la verdad, muy agradecida con la Virgen y para mí ella, yo la siento como una compañía permanente, permanente. Incluso mira qué tan diosidencial que hoy es también un Día de la Virgen. Hoy no conozco mucho esa devoción, pero pues sí sé que pues es la patrona de Argentina, que es Nuestra Señora de Luján. Pero mira, un día también que, pues no, yo no sé si sabía que hoy también se celebra un día especial de la Virgen. De la verdad, yo la siento siempre como en una constante compañía en mi vida, en mi caminar de fe. Quería darnos un poquito más de detalles, como en qué contexto sucedió esa experiencia. Ahí te encuentras con Jesús. Sí, ahí, ese fue mi encuentro con Jesús. Ahí fue donde se partió mi vida en dos, sí, haciendo un rosario. Mira, yo te comparto pues un poquito más a fondo, ya compartiendo un poco el testimonio de, pues sí, de conocer a Dios. Resulta que, a ver, yo estaba un poquito perdidita en el mundo. Bueno, yo estaba en la universidad en ese tiempo, tenía 23 años y la verdad es que estaba un poco como desubicadita. Yo conocía, pues obviamente, yo iba a veces a la iglesia, pero no iba todos los domingos, no conocía mucho de Dios, pero una de mis hermanas empezó en un grupo de oración, ella vive en Bogotá y ella empezó a conocer del Señor en un grupo de oración, en un grupo carismático. Entonces ella, bueno, ahí recibió pues como esa gracia especial de conocer a Dios, de seguirlo, de empezar pues como a inquietarse. Y ella a veces me hablaba cositas, pero yo pensaba, yo no, eso es como para otras personas, pues eso no, eso qué va a ser para mí. Y yo estaba en un momento un poquito complejo, ¿por qué? Porque estaba en una afectividad muy desordenada, muy desubicada, estaba en temas de nueva era, me gustaba mucho el tema de la nueva era, de leerme las cartas del chocolate, un montón de búsquedas muy equivocadas, pues son búsquedas en cierta forma como de lo trascendente, pero obviamente ahí no está Dios. Estaba en ese tema de la nueva era y estaba como con muchas depresiones y muchos vacíos como existenciales. Y bueno, mi hermana me empezaba a hablar de Dios y me parecía interesante. Hasta que un día me dijo, venga Luisa, vamos a hacer un rosario. Y yo, ay, bueno. Pues mira que yo no era como tan apática, pues como decirle, ay, no, qué pereza, no, yo no quiero. No, yo le dije, listo, hagámoslo, pues hagamos el rosario. Pero sí me daba como perecita, pero sin embargo, pues lo acepté, lo acepté. Pero sí, fue la verdad, bueno, un momento muy especial porque estábamos mi hermana. Yo soy la menor de 5 hijos. Ella es mi hermana, yo soy ella está encimita de mí, o sea, ella me lleva 2 años y medio más que yo. Entonces somos 4 mujeres, un hombre está en el medio y bueno, son dos mayores, mi hermano, otra que es mayor que es la que me habló pues de Dios y hice con ella el rosario y yo. Entonces estábamos con mi mamá porque mi papá murió hace muchos años, cuando yo tenía 7 años, él murió pues cuando yo estaba muy pequeña.
Entonces, bueno, mi mamá estaba cosiendo y mi hermana me dijo, listo, hagamos el rosario. Y yo, bueno, empecemos pues. Y la verdad, muy honestamente, yo me estaba quedando dormida en el rosario. Yo me estaba quedando dormida. Cuando hubo un momento, mira, cuando las cosas son de Dios, son maravillosas y Dios prepara los corazones y hace todo. Eh, a mí en ese rosario me pasaron como cosas sobrenaturales que a veces la gente no lo puede entender y que es muy difícil a veces de explicarlo porque pues obviamente la persona que lo vive es la que puede como que, a ver, como que entender más, ¿cierto? O personas que hayan vivido. La verdad es que yo en ese momento que me estaba quedando dormida, sentí como algo, como una lucecita así, como si alguien te tocara aquí en la frentecita y como despiértese pues que como que este es un momento de gracia. Y de un momento a otro me quedé como despierta, yo bueno. Seguimos haciendo el rosario, los misterios, mi hermana con muchísima fe, mucha devoción. Seguimos haciendo el rosario cuando ya hubo un momento en el que me pegué una quebrantada de las que cuando uno está en un retiro y que uno siente que como que la mano de Dios está ahí y pum, como que el Espíritu Santo te pega esa revolcada. Yo sentí como esa presencia del Señor, tanto que incluso te comparto, pues así fue que yo lo viví, que no es tan fácil de explicarlo, pero que así fue que yo lo viví. Yo no sabía nada de eso, yo nunca había ido a un grupo de oración, no sabía qué era lo que me estaba pasando. Tuve como un descanso en el espíritu, como que ese momento especial de gracia, que yo empecé a llorar y yo sentía como, y lo que yo sentía espiritualmente, yo sentía como un abrazo, como si los brazos de Dios me estuvieran como abrazando y haciendo pues así como en la compañía de la Virgen María. Yo sentía como un abrazo. Y mi hermana seguía orando y seguía haciendo el rosario, seguía haciendo las Ave Marías y yo lloraba y yo lloraba. Que la verdad es como esa escena de ese, aunque ese no es el texto que te voy a compartir ahora, el texto yo lo veo reflejado cuando la mujer como adúltera con sus lágrimas enjuaga los pies de Jesús. Y que así me sentía yo como en ese momento, porque yo sentía que Jesús es como que tu corazón sabe que es una presencia divina, que es Jesús que está ahí, que es el Señor. En mi corazón lo sentía y yo lloraba, y eso era un quebranto, eso duró como, para mí eso duró como una eternidad, pero para mi hermana fue como así, como, y mi hermana también preocupada, ay, ¿qué está pasando? Y ella seguía orando, ella seguía orando porque, ay, ¿cómo así? Mira, Jesús la visitó acá, y vea, en el rosario, ella no sabía ni qué hacer, pero ella seguía orando, y yo sentía como ese gozo, esa paz, esa compañía de Jesús a través de la Virgen María. Cuando ya pasó como ese momento de gracia, como que ya me pude levantar y pude como que reaccionar. Mi mamá siempre quedó como cosiendo muy particular. No sé, como que fue como tan charro, fue como un momento de verdad muy particular. Pero mi hermana y yo sabíamos qué estaba sucediendo. Yo porque lo estaba experimentando por primera vez. Como todas las manifestaciones así como sobrenaturales, por decirlo así, que no es como tan común. Y mi hermana también como que no sabía ni qué hacer y ella oraba y oraba, lo único que sabía era como orar. Pero yo siento, Jorge, que como que espiritualmente como que se te quitan unas vendas de los ojos, que se te quitan unas escamas y entonces mi reacción fue, ay, es que Dios sí está vivo. ¿Cómo así? ¿Verdad que Dios sí vive? Dios está aquí, Dios nos conoce, ¿no? Pues es decir, Decías es eso, como lo expresabas en voz alta. y ya es como que yo no puedo creer lo que me está pasando, y yo, ¿cómo así? ¿Y qué pasó? ¿Y qué es esto? Pues ya sentía como un éxtasis así de gozo, de una paz increíble, que sí, que como que era desbordante, y yo le decía, ay, ¿cómo así? O sea, que Dios sí está vivo, Dios sí nos conoce, Dios nos ama, pues como que ese despertar, eso fue por eso yo para mí la Virgen María es como, sí, ese instrumento maravilloso que Dios usó para yo poderlo conocer a Él. Y claro, ya de ahí, pues se despierta una sed increíble,
¿cómo así? Yo tengo que conocer a este Dios, ¿cómo así? ¿Quién es? Yo quiero saber de él, yo quiero conocerlo más, buscarlo más. Y ya desde ahí, entonces, como mi hermana estaba yendo a ese grupo de oración que era carismático, entonces ella me invitó a unas, cuando ya llegaba Pentecostés, ya iba a ser como el tiempo de Pentecostés, entonces yo fui a, a un retiro como de Pentecostés y bueno, como otras alabanzas bonitas, entonces como que ya iba conociendo un poquitico más y se me despertaba mucho como esas ganas, y yo, ay, qué rico un grupo donde yo pudiera alimentarme del Señor, conocerlo más. Y bueno, en esa búsqueda es que doy pues como con la Escuela Bíblica Católica Yeshua, que es donde me empiezo pues como a alimentar más y a profundizar un poquitico más en la fe, pero siento que, bueno, ahí ya mi vida se partió en dos, definitivamente. Tan teso eso, ¿cierto? Porque yo también tuve una experiencia así, y sí fue directamente en la escuela, yo sí tuve otra en la escuela, no en una actividad mariana, pero sí pues en una actividad relacionada a la palabra. Pero me impacta mucho lo que me estás diciendo porque a mí me pasó igual, o sea, en ese momento sentí Dios existe y sentí como que todo era posible. Pues todo lo que yo sentí, o sea, yo ese mismo día sentí que quería predicar, que quería evangelizar, que quería dedicarme a las cosas de Dios. Yo pensé eso ese día. Yo dije, yo no vuelvo a esforzar por nada que no sea lo de Dios. Era como mi pensamiento, aunque después de eso trabajé en muchas cosas hasta que empecé a trabajar más en lo que se relaciona con Dios y hasta el día de hoy pues me dedico a hacer y a vivir de la experiencia de Dios. O sea, todo me lo provee Dios y me dedico a hacer las cosas de Dios. Pero lo que yo quiero como resaltar es ese momento, ¿cierto? Que es determinante y que uno, por ejemplo, usted no lo buscó. Yo tampoco lo busqué, a mí me invitaron casi un forzadito ahí como por no decir que no. Y cómo el Señor lo toca a uno. Pues yo te pedía que nos hablaras más de eso porque hay mucha gente que quiere vivir eso y por alguna extraña razón no lo han vivido, no lo viven. Yo quiero sentir eso, o yo no lo he sentido, y como decías, es verdad, o sea, es inexplicable. Uno busca palabras, pero realmente es algo que supera nuestro lenguaje, que supera inclusive nuestro sentido. Bueno, Luisita, antes de meternos como en ese proceso, ¿qué palabra, qué texto bíblico te fue ayudando en ese proceso de ir creciendo, de ir cambiando? Pues a ver, yo te digo que para mí ese texto bíblico, el que te relacioné pues de la mujer adúltera a los pies de Jesús, porque me sentía muy identificada. Pero bueno, hoy vamos a compartir este texto de Lucas, que es el Lucas 1, versículos 39 al 55, donde es la visitación pues de la Virgen María a su prima Santa Isabel. Entonces dice así: por aquellos días María se puso en camino y fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y cuando Isabel oyó el saludo de María, el niño saltó en su seno. Entonces Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó a grandes voces: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Pero ¿cómo es posible que la madre de mi Señor venga a visitarme? Porque en cuanto oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Entonces María dijo: mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su sierva. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque ha hecho en mí cosas grandes el poderoso. Su nombre es santo y su misericordia es eterna con aquellos que le honran. Actuó con la fuerza de su brazo y dispersó a los de corazón soberbio. Derribó de sus tronos a los poderosos y engrandeció a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y a los ricos despidió sin nada. Tomó de la mano a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros antepasados, en favor de Abraham y sus descendientes para siempre. Palabra de Dios. Bueno, mira, la verdad
es que este texto bíblico me parece espectacularmente precioso, porque yo siento que realmente lo que hizo, yo siento que la Virgen me visitó a mí, que la Virgen con ese Santo Rosario, bueno, nos visitó y nos convocó para que abriera mi corazón al Señor y de esa manera yo pudiera empezar realmente a reconocerlo, para poderlo alabar, bendecir y glorificar. Este texto es muy lindo porque, bueno, pues la Virgen María ahí termina pues exclamando esta preciosa, este precioso magnífica que es esa alabanza preciosa al Señor y que yo siento que eso mismo hizo ella en ese encuentro especial que Dios me regaló, que ella vino, me visitó a través de mi hermanita Paula, que fue la que me invitó a hacer ese Santo Rosario y que después de ese momento tan especial, tan pues como de abrirme los ojos, de abrirme el corazón para poder ver a Dios realmente y poder reconocerlo en mi vida, de ahí comenzó como una alabanza para Él, porque empezó como esa sed, esas ganas de conocerlo, esas ganas de querer realmente tenerlo en mi vida, de poderlo, así como esa canción preciosa, es imposible conocerlo y no amarlo, es imposible amarlo y no seguirlo, y es imposible seguirlo y no servirle, porque realmente cuando conocemos a Dios, como tú mismo lo decías, es imposible como que ya te cambian tus prioridades, te cambia tu propósito, porque ya todo lo que uno haga, lo quiere hacer es para él y en torno a él, porque él ya te ha quitado como que esas vendas y te ha hecho reconocerlo para que realmente podamos como que con nuestra vida glorificarlo, con nuestra vida y nuestros actos bendecirlo. Entonces me parece que es un texto súper apropiado y que también tú decías algo, Jorgillo. Hay algunas personas que quisieran experimentar un momento así especial, pero de todas maneras yo siento que Dios actúa en cada persona como de una manera particular, porque a veces puede ser como con este tipo de manifestaciones, pero puede ser para otras personas de otro tipo de situaciones, que ni necesariamente pueden ser así como cosas sobrenaturales. Te lo digo es porque a veces piensan algunas personas, ay, no, pero es que a mí nunca me va a pasar eso sobrenatural, a mí no me ha pasado eso, pero que no necesariamente nos tiene que pasar, pues obviamente Dios en su misericordia, en su amor, se va manifestando de diferentes formas en cada uno de nosotros. Lo digo también porque yo tengo un amigo que él nos decía constantemente eso, pero es que yo no tengo ese encuentro como ustedes, pero es que yo no he vivido ese momento así como ustedes lo cuentan. Pero mira que Dios siempre lo ayudó a perseverar, a perseverar, a perseverar, a perseverar, a perseverar. Y también la perseverancia es una gracia, es un regalo de Dios. ¿Para qué? Para que en un momento dado, porque cada proceso de encuentro de fe, cada proceso es diferente en cada persona. Entonces el Señor sabe el momento y el lugar y la situación como se va a presentar en cada uno de nosotros. Puede ser que simplemente con una palabra, con un texto bíblico, puede ser que en la Eucaristía, puede ser que recibiendo un sacramento, puede ser que hasta en la confesión, puede ser que hasta con la palabra de un familiar, Dios se vaya manifestando. Dios sabe y nos va, como nos conoce, sabe como el momento y la situación como nos va a llamar. Luisita, a mí me gusta mucho este texto, pues estos relatos de María que nos plantea Lucas, porque me ha gustado descubrir en María esa mujer alegre, esa mujer feliz, bienaventurada, gozosa, que es mucho decir, o sea, ya sabemos que en la antigüedad la mujer no representaba esos valores, ¿cierto? La mujer era relegada, la mujer no era valorada, no era tenida en cuenta. Y el ángel le dice, bienaventurada, feliz, gozosa, macarios, la expresión griega, esos macarismos o bienaventuranzas, que así los entendemos nosotros, le dice el ángel, pero no solo el ángel, sino que su prima Isabel también le dice así, bienaventurada
feliz tú que has creído. Y ella dice sobre sí misma, desde hoy me llamarán bienaventurada. O sea, esos tres momentos que van teniendo como una secuencia y que va siendo como más profundo en ella. Primero Dios a través del ángel, luego la humanidad, el ser humano, la familia a través de Isabel, y luego ella misma que se reconoce bienaventurada, ¿cierto? Podríamos hablar cómo a partir de ahí te comienzas a experimentar una mujer bienaventurada, una mujer más feliz, más gozosa. Pues mira, Jorge, como te decía, yo estaba como experimentando varias situaciones como no adecuadas en ese momento de mi vida, entonces Dios sabe como en el momento que lo necesitamos a Él para recogernos como de ese pecado, de esa vida equivocada que estábamos llevando. Yo sentía que incluso pues te comparto que tenía varios refugios. Uno de esos refugios era pues como el tema de la nueva era, en el tema del sinsentido de vida. Entonces, claro, Dios a través de ese encuentro personal con Él, a través de ese momento especial en el Rosario, a través de la Virgen María, eh, con esa sed me empezó a llamar a buscar un lugar donde formarme, donde conocer más de Él, que en esa medida fue que me empezó a dar como propósito diferente, un camino diferente. Entonces, en ese caminar de poder conocer hermanos en la fe, poder como nutrirme en la palabra, poder empezar a experimentar retiros, encuentros donde ya pudiese como alimentarme más y más y más del Señor, empezó ese refugio que era el tema de la nueva era, ya empezó a ser mi refugio Dios, empezó a ser mi refugio la palabra, empezó a ser mi refugio esos amigos de Dios que yo veía también ese gozo, esa alegría en el Señor. También la tristeza, yo venía como con una depresión porque tenía una afectividad muy desordenada, muy desorientada, una sexualidad desordenada, incluso pues en ese tiempo estaba en un coro que mejor dicho era terrible y yo estaba experimentando como muchos vacíos afectivos. Entonces Jesús vino a también a llenar esos vacíos de mi corazón, esa afectividad quebrada, esa afectividad tan dañada que incluso a través también de poder encontrar un lugar donde formarme, donde conocerlo, también pude tener un acompañamiento espiritual tan importante que a veces uno necesita para qué, para sanar tantas heridas del corazón, para poder entregar, bueno, como poder hacer procesos de perdón que uno tiene que hacer con otras personas por esas situaciones y esas heridas que te han causado pues como tanto daño. Entonces ese, en ese paso el Señor empezó a sanar muchas heridas desde lo profundo. Siento que todavía es un camino porque pues obviamente uno en el caminar de la vida pues se va haciendo nuevas heridas, pero que ya sabemos dónde buscar la sanación, ya sabemos dónde vamos a seguir sanando nuestro corazón, que es una constante. Entonces el Señor empezó a darme ese gozo, esa bendición de tener un acompañamiento espiritual para seguir trabajando y ir trabajando con esas heridas profundas en mi corazón. También eh, incluso tenía como otro refugio que era, me gustaba mucho el traguito, porque yo era muy tímida y en ese tiempo, como estaba en la universidad y algunas bueno, compañeros les gustaba mucho tomar, a mí me gustó tomar para desinhibirme, para poder hablar, para poder comunicarme y me di cuenta que en ese también conocer personas de Dios, que también llegué con muchas timideces y con muchos temores, siempre fui una mujer muy introvertida, entonces me costaba relacionarme, pero que en la medida que Dios fue como que fue tan bonito porque él puso como diferentes personas tan bellas a mi alrededor que pude pues como tener la libertad o la tranquilidad de poder empezar a expresarme sin temor,
sin tener que ir a un refugio como el alcohol, como para poder sentirme la mujer que puede expresar o que puede decir cosas. Entonces, mira, Jorgillo, que, a ver, como que todas esas situaciones tan, pues como que negativas o como que estaban como tan eh, no adecuadas, pues como en ese momento en mi vida, el Señor empezó a transformar todo eso. Fue todo un proceso porque pues obviamente eso no es de la noche a la Sí, mañana, ¿verdad? pero obviamente ese es el punto de partida. ¿Para qué? Para que tú empieces como a tener esa nueva vida en el Señor, una nueva vida que Él quiere para que justamente podamos ser alabanzas, podamos ser gozosos en Él, podamos realmente glorificarlo con lo que día a día podamos ir haciendo. Entonces, sí, y que igual es un caminar, pues obviamente yo siento que no es que eh, estamos ya listos y hechos, pero que a medida que vamos como seguimos pues como nutriéndonos también en los sacramentos, seguimos nutriéndonos en la palabra, el Señor sigue trabajando en cada uno de nosotros. Has dicho mucho la palabra refugio y es una canción. Esa canción es tuya, ¿cierto? Es composición tuya. ¿Tú tienes una canción que se llama así o no? Tengo una canción que se llama así Mi Refugio, que Sí. incluso es del Salmo 72, 6, 8, que habla pues sí del refugio, que el Señor es nuestro refugio, es nuestra roca firme, que Él es el que no nos deja fallar. Sí, es un salmo muy precioso, que bueno, sí fue como una inspiración muy linda también que el Señor me regaló a través de una canción. Luisita, bueno, entonces, varias cosas. Pues Luisita canta, es cantante, ¿cierto? Podemos decirlo. Y comunica muy bien, todo lo contrario a lo que decías ahorita, pues que muy tímida, comunicas muy bien y tienes una hermosa voz, no solamente para cantar, sino también para hablar, has narrado pues muchas cosas sin ser, digamos, como locutora de profesión, pero sí has hecho muchas cosas a nivel de la locución y cosas narradas en una voz muy bonita que tienes. Y paradójicamente ahora también tienes todo un proyecto que es comunicar también en tus redes sociales y demás. Háblanos un poquito de eso, cómo va llegando a tu vida la música, aunque entiendo que ya tenías pues camino en la música antes de esta experiencia con María y con Jesús. Y cómo van llegando esas otras propuestas a nivel de evangelización e inclusive hasta llegar a la que ahora estás realizando, a tu matrimonio también. Yo te conocí soltera, ahora estás casada, tienes una hija y todo esto. Entonces, si quieres, nos vas contando un poco como ese desarrollo progresivo en estos ministerios, en estas experiencias de servicio para el Señor. Bueno, Jorge, mira, bueno, en ese camino ya de como formarse un poquito más en el Señor, de perseverar o de ser discípulo ya, de tomar la decisión de conocer más a este Dios, de empezar a ser discípulo, de empezar a caminar con Él, pues obviamente el Señor tan lindo, pues siempre a todos nos ha dotado de una cantidad de dones, ¿cierto? De dones y talentos, pero que de pronto a veces eh, a ver, nos cuesta reconocerlos o nos cuesta entregarlos como al servicio. A pesar de que yo venía, incluso en la universidad, teníamos un coro y cantaba en la universidad, que no era pues nada religioso. Siempre me apasionó mucho la música, porque incluso hasta una de mis hermanas y algunos familiares por parte de mi papá cantan y les gusta mucho pues la música. Entonces tengo como esa venita artística por ahí. Y mi hermana mayor fue como el ejemplo para mí en la música, porque ella siempre en la empresa cantaba en los festivales de la música, de canción pues allá, y cuando niña yo siempre la escuchaba cantar y me gustaba como cantar con ella. Entonces siempre me gustó, siempre tuve como un gusto por la música, pero por mi timidez no me arriesgaba, pero como a cantar o como, entonces yo no voy a empezar con la guitarra, entonces como a los 13 años
me metieron pues a clases de guitarra y empecé pues un poquito con la guitarra. Eh, y bueno, ya pues como en el, y también me empecé pues como a formar un poquito en la voz, ya después de que empecé con la guitarra. Y yo, bueno, me voy a lanzar con la voz, pero siempre como con un profesor nada más. Para cantar, no me atreví a cantar como mucho. Y ya después empecé ya ahí poco a poco en el coro pues de la universidad y así como soltando de a poco. Sin embargo, pues como en el camino del Señor, cuando ya conocí a Dios, yo sentía en mi corazón que yo quería como ofrecerle esos talentos a Dios y uno de esos era la música. Sin embargo, todavía tenía como muchas timidez y me acuerdo que en un retiro de Pentecostés fue que eso fue así, nos empujaron, ¡pum! Salga pues a cantar. Yo me acuerdo que me dijo, salga pues a cantar. Y bueno, así como que empezamos, empujadita, como arrastradita, pero que gloria a Dios, a través como que de ese gusto siempre por la música, el Señor entonces me empezó a conquistar mucho más eh, en sus caminos, porque yo siento que la música y el arte en sí es como un medio tan poderoso que con el mensaje tan poderoso de Dios llega a lo más profundo de la vida y mejor dicho, nos transforma increíblemente. A mí, el Señor también a través de muchas canciones ha tocado mi corazón y en ese proceso y en ese caminar de fe sí que lo ha hecho grandísimamente. Entonces, bueno, ahí empezó como esos pinitos, pues como de empezar como a, y yo, bueno, empecemos a ver, y empezó un grupito como a formarse, un ministerio de música, que éramos hasta Pues, medio desafinados todos. pero era muy Yo me acuerdo, bendición. A mí me tocó ese proceso de usted, que es K2, ¿cierto? El grupo K2, el ministerio K2. Pues sí, seguramente había desafinado, pero yo no lo notaba nunca. Será por falta de oído o por la gracia del Señor también, que era muy, muy bonito, porque además era muy grande. Entonces, cuando cantaban y cuando tocaban, realmente el Señor los ungía y se experimenta amén. la bendición, Luis. Y entonces también el Señor te dio el don de la composición, o sea, hasta ahí no, nunca habías intentado componer. O sea, tus composiciones han sido exclusivamente para el Señor y en la etapa a partir del encuentro con el Señor. Pues sí, mira, ya como que después del Ministerio de Música y como suscitando pues el Señor un tiempo especial que nos regaló, donde nos permitió pues irnos a 6 mujeres a vivir juntas, dedicadas plenamente al Señor, un añito pues como consagrárselo a Él en todo, en celibato, en viviendo en comunidad. Ese año el Señor como que nos dio gracias especiales a cada una de esas mujeres porque nos convocó a 6 mujeres a vivir esa experiencia como de discernir como la vocación o el llamado, si de pronto el Señor sí nos llamaba a ser eh, mujeres casadas, tener un matrimonio o vivir la soltería. Fue como un tiempo de discernimiento en varios aspectos. Y yo siento que ahí el Señor me dio como ese regalo precioso de empezar como a componer para Él. Siento que he sido un poquito achapada con el Señor, que es algo que tengo que seguir trabajando porque compuse varias canciones que las tengo muchas de ellas en cuadernos y que bueno, pues como la vida nos va cambiando, de pronto a veces van quedando como ciertas cositas. Sin embargo, ese fue un momento muy especial en donde pude sacar algunas canciones con el Ministerio de Música, pudimos, incluso hasta también el Señor me suscitó un CD para niños, para hacer oraciones cantadas para niños, que fue pues también algo muy lindo. Fue un tiempo de gracia muy especial que le agradezco a Dios porque me dio como muchos discernimientos en muchos aspectos. Y en ese año también el Señor me dio como la gracia de que sí, como que yo sí quería casarme, pero no tenía, bueno, como una expectativa de que. Y bueno, la verdad es que yo hice mi tarea como en ese tiempo, después de que ya tuve ese tiempo de consagración, porque estuve muchos años sola, justamente como sanando mucho mi corazón, porque estaba muy lastimado.
y que me sentía muy tranquila como en ese abandono en Dios, que hasta yo pensaba que yo me iba a quedar como soltera. Yo, sin embargo, en ese año como que sí discernía que sí tenía ese llamado, porque siempre tuve el anhelo de tener hijos, de conformar un hogar. Y entonces yo le dije, sí, sí, señor, yo sí tengo como esas ganas, vamos a intentarlo, pero usted es el que me va a presentar, el que va a ser mi esposo, porque yo no tengo ni idea. Y la verdad es que lo intenté, busqué, pero eso con las personitas que conocí, no, terribles, terribles todas. Y yo, ay, no, yo no voy a buscar a Señor, si usted quiere, búsquemelo y póngamelo. Y bueno, el Señor, la verdad es que siento que si mi esposo, mi actual esposo, fue también un regalo de él, porque tampoco me imaginé que iba a ser él. Cuando lo Y pensaste que no fue amor a primera vista, nada que ver. la verdad no fue amor a primera vista, no. No, no fue amor a primera vista. La verdad es que él fue conquistándome poco a poco, con detalles, siendo un caballero muy especial. Y bueno, pues como que fue conquistando mi corazón. Y en un Pentecostés, la verdad es que siempre ha sido como en retiros de Pentecostés que Dios ha manifestado su presencia grande en mí. Y bueno, me regaló la bendición de como poder como conocernos un poquito más ahí en ese retiro de Pentecostés. Y ahí como que hice el clic y hasta nos hicieron el cuarto y todo. Y sí, fue como chévere. Entonces como que empezamos a compartir y a conocernos y bueno, ahí las cosas se fueron dando, nos casamos. Ya llevo 10 años de casada con una hija preciosa y bueno, gloria a Dios. Y que de ahí pues como tú también preguntabas por este emprendimiento, mira, también ha sido un regalo. Yo vivo en este momento en Estados Unidos hace 8 años y la verdad es que ha sido muy duro. Sí. Emigrar es muy duro porque dejar las personas que uno ama, estar lejos de, como cambiar, o sea, iniciar nuevamente en todo, en conocer personas, en tener una oportunidad laboral, en tener algo económico, bueno, en buscar dónde vivir, bueno, todo, ¿cierto? Todo es comenzar de nuevo en todo. Es bastante difícil porque son dos culturas muy diferentes, aunque aquí hay muchos latinos, uno se acostumbra mucho a nuestra tierra colombiana, que la gente es muy cálida, muy cercana, y aquí no es tanto eso, porque a pesar de que son casi que yo diría que el 90% de latinos, porque los gringos, pues aquí son muy pocos. Eh, entonces, sí hay un poquito más de apatía, la gente es muy en sí misma, en sus cosas, Afán. es en su afán de ir al trabajo, a la casa, al trabajo y la casa, y muy poco de compartir. Entonces, bueno, como que muchas cosas que para mí han sido muy complejas y muy difíciles de digerir y que en cierta forma muchos cambios que se dieron también, porque aquí entonces el ser mamá, que ya es un cambio pues de vida para cualquier hogar y sobre todo para uno como mujer. Eh, el tema de la pandemia que también nos pegó tan fuerte que fue un momento muy duro para muchas personas. La verdad para mí fue un poquito duro porque el encierro me causó como mucha ansiedad, como pues sí me causó como varias cositas interiores y emocionales y el estar pues como lejos de la familia. Entonces, bueno, fueron varias cositas, pero que Dios se vale de todo para que Jorge, como te decía, que todo es un caminar y que en esos cambios y en esas situaciones que para mí han sido como complejitas estando acá, Dios me permitió como conocer el arte con las letras, que se llama lettering, y desde ahí empezó. Yo siempre tenía esta cuenta de benditos detalles porque quería como compartir mensajitos del Señor, pero siempre tuve el anhelo, incluso viviendo en Medellín, de que yo quería hacer detalles con mensajes del Señor y propagar su mensaje como en detalles, ¿cierto? Pero no veía
como tan lejano, como hay que invertir tanto dinero, hay que invertir tanta cosa, hay que hacer como, bueno, mucha logística. Pero en ese tiempo de pandemia yo siento que el Señor, en medio de esas tristezas, en medio de esos cambios que me estaban afectando tanto emocionalmente, como que venga, pues yo la vuelvo a recoger, pues ya que de pronto el tema de la música no se está dando como tanto en mi servicio, venga, pues, y siento que para mí este emprendimiento de Benditos Detalles fue como un nuevo renacer en el Señor, porque me ha permitido conocer personas increíbles, me ha permitido crear productos muy lindos con su mensaje para muchas personas, que algunas personas me escriben y eso para mí es muy valioso. Ay, tu diario tan lindo, me encanta, puedo hacer oración, o ay, esos mensajes tan hermosos, bueno, me llegan al corazón, bueno, como varias cositas que uno dice, bueno, está valiendo la pena porque el mensaje está llegando, que es el mensaje del Señor a través como de todo eso que Dios me está permitiendo hacer. Entonces, bueno, yo siento que todo ha sido como eso, como un regalo y como un nuevo renacer que el Señor me va regalando a través como de todo de todos estos dones que va como transformando. ¿Sabes? Por ahora la música la tenés ahí quietecita. O La haces tengo cosas. un poquito quieta, sin embargo, bueno, estuve hace poquito, pues la estoy incorporando como en los tallercitos que estoy haciendo. ¿Y en qué consiste la música y qué más haces? Por ejemplo, hicimos un taller precioso de Bible Journaling católico. ¿Qué es el Bible Journaling? Es estudiar de una manera creativa la palabra de Dios. Entonces, ¿qué significa? Mira, hacer como, por ejemplo, en este caso, el Magnificat. Mira, hacerlo de una manera creativa. Por ejemplo, aquí dice mi Magnificat. En una Biblia de apuntes, hacer como apuntes creativos que implican que creatividad y arte para una manera diferente y un poquitico más especial, bueno, sí, como que interiorizar la palabra de Dios, porque mira que a veces hay algunos versículos que se nos escapan y que haciéndolo de una manera pues como que creativa, porque uno se toma el tiempo, porque entonces uno va dibujando, los versículos se van interiorizando súper chévere y de una manera muy especial. Entonces, el taller consistió en eso, en hacer, enseñarles un poquito de cómo hacer el Bible Journaling. Les entregué un kit espectacular de una Biblia de apuntes, con varios stickers, marcadores. Entonces hicimos la práctica del Bible Journaling, entonces iniciamos con oración, hicimos musiquita para el Señor. Entonces ahí, bueno, Dios va como que consolidando pues como todo esos talentos y ese servicio a él. No estoy en un ministerio como tal de música en este momento, que sí lo he querido hacer, sino que a veces como que los tiempos se me han dificultado, porque pues igual aquí las distancias son muy largas y a veces es un poquito complejo ese tema, pero que de todas maneras siento que a través de los talleres vamos incorporando el tema de la música y que a veces también hago cositas en el canal de YouTube. También ese es el propósito con estos testimonios, que las personas se enteren, se den cuenta que el Señor obra, que el Señor nos bendice, que el Señor transforma y definitivamente podemos ver hoy una vida muy distinta antes de conocer a Jesús, una Luisa mejor muy distinta a esa Luisa que empezó su proyecto en Dios y que su prioridad manifestar, mostrar al Señor a través del arte, a través de la música, a través de su voz, a través de todas las posibilidades que tengamos. Y eso nos descansa, eso nos da paz, como decía hoy el recién electo Papa, que sea una paz que pacifique, una paz que traiga la paz. Luisita, no sé si nos quieres contar algo que de pronto no te pregunté y que quisieras compartirme o hacemos un momentico. Bueno, Jorge, yo sí quisiera decir como algo más. De pronto, hay algunas personas que les cuesta acercarse a la Virgen María
o que de pronto la tienen un poquito como lejana, abandonada. La verdad es que mi invitación es que no tengamos miedo a acercarnos a María o que hagamos el intento, por lo menos, de conocerla, si de pronto estás un poquito alejado de ella, porque ella siempre nos va a llevar a Jesús, ella siempre nos va a presentar a Jesús en la vida de nosotros. Ella realmente lo que hace es eso, hacer lo que Él les diga. Y realmente la Virgen María siempre señala es a Jesús. Nos toma de la mano para que venga, yo le muestro un mejor lugar, que es a los pies de Jesús, es estar con el Señor. Entonces, sí, si de pronto estás un poquito lejano de, de la Virgen María, no te dé temor, porque a veces algunas personas pueden pensar, no, pero es que entonces solo voy a ser mariano y entonces Jesús, ¿dónde queda? Obviamente siempre María nos va a llevar a Jesús. O que, eh, sí, pues porque a veces también lo he escuchado eso, que piensan que de pronto por acercarse a María solo se quedan con María y no se quedan con Jesús. Obviamente el estar con María es estar con Jesús. Entonces esa es como la invitación que también les quiero hacer, que las personitas que de pronto no conozcan o han tenido de pronto también una dificultad, porque a veces también eso es parte de las heridas de nuestra vida, que no tenemos como una sanación completa en nuestra historia, de pronto con nuestra relación con nuestra mamá de la tierra, que también nos puede impedir acercarnos a María, que ella es la Madre del Cielo. Entonces, como empezar a trabajar eso, porque es una grandísima intercesora que nos estamos perdiendo y es ese regalo pues como de tenerla a nuestro lado. Les cuento o les invito para que sigan estas cuentas, para que se suscriban también al canal en YouTube, a mi canal JM Quintero, al canal de Luisita, para que sigan su contenido, conozcan las cosas tan bellas que hace. Y qué bueno pues que te hayas dispuesto, Luisita, para compartir tu testimonio, para conocer. Hoy conocí muchas cosas tuyas que no sabía, habíamos compartido muchas veces, pero no sabía, por ejemplo, que hayas tenido esa experiencia tan bonita con María. Y bueno, también toda esta inspiración que te ha dado el Señor para ir desarrollando estos proyectos muy especiales. Vamos a entregarle este rato al Señor y a la Madre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre del cielo, en el nombre de Cristo, yo te pido, Señor, la gracia de tu Espíritu Santo para Luisa, su esposo, su hija, sus proyectos, sus planes, sus dones, música que le has dado, Señor. Ábrele puertas porque muchos están necesitando ese mensaje cantado, ese mensaje desde ese lenguaje maravilloso de la música. Te pido también, Señor, que allanes caminos en todo su trabajo, en todo su ser, este proyecto que está siendo tan especial. Te pido por cada uno de los que están en sintonía, los que están viendo el programa, lo verán más tarde o en otros momentos. Te entrego, Señor, sus corazones, para que realmente esa sanación que nosotros experimentamos hoy día, que nos transformó la vida, que nos dio la historia, que nos dio proyectos nuevos, ustedes, amigos, que ven, que escuchan este encuentro, también lo puedan experimentar. Señor, haz esos milagros en tantas parejas que se experimentan solos, que se experimentan emproblemados, temerosos, en tantos jóvenes que no hayan sentido claridad. Hoy, Señor, yo te pido que nos des, que les des esa gracia de conocerte, esa gracia de encontrar. Ven, Espíritu Santo. Hoy Jesús, quiero escuchar tu dulce voz, la suave caricia que me das con el susurro que viene de ti. En ti, Señor, encuentro la paz y el amor, encuentro la risa que nos sale
sino cuando estoy junto a ti. En ti, Señor, quiero descansar, quiero reposar, mi alma cansada de andar y de andar, de andar y de andar y de andar. Ti, Jesús, quiero descansar, quiero reposar, mi alma cansada de andar y de andar, de andar y de andar y de andar. Jesús, Jesús, Jesús. Señor Jesús, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos. Te damos gracias, Señor, porque es en ti en quien encontramos la verdadera paz, porque tú eres realmente nuestro gran y verdadero refugio, Señor. Danos la gracia que a cada una de las personas que se han conectado, que volverán a ver este live, que sea tu presencia, Jesús, renovando sus vidas, sus corazones, transformando su realidad, Señor Jesucristo, porque sabemos que es en ti en que nuestra vida puede ser renovada, bendecida y puede tener un propósito eterno, Señor. Te alabamos y te exaltamos y te damos gracias, Madre María, porque nos acompañas, porque tú nos invitas a conocer a Jesús y porque tú realmente nos ayudas a que nuestro corazón esté dócil como el tuyo al actuar de Dios. Madre María, enséñanos a realmente vivir la presencia de Dios en nuestra vida y en cada una de las cosas que hagamos. Y Madre Santa, que como tú siempre podamos decir y hacer, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Gloria al Amén. Padre, Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, Ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, les cuento. En próximo 20 inició un taller virtual sobre la oración, así que los que estén interesados, bien puedan me preguntan, con gusto pues les vamos a contar. Luisita, gracias por cantar, me sentí muy feliz volver a escuchar esta canción, hacía tiempo que la escuchaba. Qué lindo es sentir la música, sentir una letra tan bonita, que es un salmo como tú dices, pero que lo interpretas muy hermoso. Y gracias por compartir hoy con nosotros, gracias por tu testimonio, gracias por disfrutar. Y ahí nos seguiremos viendo. Amén. Gracias a ti, Jorgillo, que el Señor te siga bendiciendo en todo este proyecto de evangelización y que bueno, que Dios siga derramando gracia y bendición en tu vida y en tu hogar. Amén, Muchas Luisito. gracias por la invitación. Gracias a ti por compartir. Feliz noche, chao. Amén. Sígueme en todas las redes sociales como JM Quintero o Jorge Mario Quintero. Espera el próximo episodio.